Hola, buenos días. Por favor, ¿si se escucha bien? Hola, buenos días. Sí, ingeniero. Buenos días, Henry, ¿cómo estamos? Bien. Ya esperando a los alumnos. Sí, fíjese que em, sin querer me había metido ok. Ajá, dígame. No, todo bien, todo bien. Es que sin querer me había metido otra, a otra. Sí, Ok, suele pasar, no se sí. preocupe. Este, Voy a volver en un momento cuando hayan más alumnos, solo para saludar. Ok, excelente, excelente, ingeniero. Sí. Bueno, aprovecho para saludar aquí a Manuel entonces. Sí. Lo felicito por estar aquí puntual. Bienvenido, José. Vuelvo en un rato entonces. Ok, gracias, Buen día. gracias, ingeniero. Bueno. Gracias igualmente, ingeniero. Eh, ok, buenos días, Manuel Alfredo. Manuel, no sé si me escucha. Muy buenos días, sí, le escucho. Ok, eso lo hemos mensajeado, ¿verdad? Por WhatsApp. Ok. No tuvieron, no tuvieron complicaciones para entrar, ¿verdad? Buenos días, Jesús Antonio. Buenos días, Jesús Antonio. No sé si me escucha. Ok, dice que tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Ok, vamos a esperar a los demás estudiantes. ¿Les parece si esperamos unos minutos para hablar de algunas indicaciones para lo que es laboratorio 2 que se va a hacer, va a estar disponible desde el día de mañana, ¿verdad? Les quedo pendiente con el laboratorio número 1. Esperaría que estos a más tardar el martes ya voy a tener las notas, pero yo les voy a visitar, yo les voy a decir en el grupo avisándoles de que ya están las notas, ¿verdad? Estaría perfecto. Ok, faltarían los demás estudiantes, ¿verdad? En el grupo quiero ver. Vean, yo lo que hice fue mandarles cada estudiante, le mandé un correo electrónico para poder obtener su número, ¿sí? Y algunos no me han contestado, ¿verdad? Entonces no sé qué habrá pasado ahí con esos estudiantes, porque es, eh, lo importante es, digamos, comunicarse, ¿verdad? Ya a estas alturas, eh, ya a estas alturas, ya tenemos que tener ya todos tienen que verse, estar activos, ¿verdad? Con respecto a las tutorías, ¿sí? Entonces, quiero ver, ok, ok, Jesús Antonio dice que si, si quiere, no sé si será el micrófono, si quiere vuelva a salir y después vuelve a entrar. Jesús, no sé si le parece, tal vez ya le puede funcionar lo que es el micrófono. Ok, entonces vamos a esperar unos minutos, vamos a dar unos 5 minutos más, ¿sí? Si me pueden hacer la espera para ver si los demás estudiantes se van a conectar. Yo les he compartido otro nuevo enlace. Con este nuevo enlace que les he compartido, no tuvieron problemas para entrar, ¿verdad?
No, no ha dado ningún problema, solo conecta. Con este no, ¿verdad? O sea, les compartí un enlace en el grupo de WhatsApp. Con este entraron, ¿verdad? Sí, en mi caso yo con ese entré. Ok, sí, porque en el otro tuvimos problemas y me costó ahí un poquito descubrir cuál es el problemita, pero había creado un canal, entonces, y no se podía, no se podía, digamos, entrar, digamos, directamente porque el canal no lo permitía, entonces, ajá, ok, perfecto, sí, ya está también actualizado ese mismo enlace de la plataforma, Jesús Antonio, pero ahora no tuvo problemas para entrar, ¿verdad? Como el sábado pasado que sí tuvimos ese inconveniente, pero igual, eso se da siempre desde el inicio del ciclo, ¿verdad? Se dan esos pequeños, de esos pequeños inconvenientes. Vamos a esperar siempre unos minutos, ¿verdad? Unos 3 minutos y después iniciamos porque quiero ver, dijo el ingeniero, el coordinador de la materia, lógica para computación, dijo que iba a estar dentro de un momento. Entonces vamos a esperar unos minutos, no sé con los demás qué habrá pasado. Todos estamos haciendo esperando, ¿verdad? Los demás estudiantes. Lick, Ajá, sí. fíjese que ahorita mi hija está un poquito mal de salud. Voy a ausentarme un ratito, solo voy a dejar unos exámenes. Sí, excelente, Manuel, perfecto. Recuerden que la salud es lo más importante. Sí, Sí, y sí, perfecto, yo Manuel. no creo tardarme mucho, solo lo voy a ir a dejar por Va, cualquier excelente. cosa. Va, excelente, Manuel. Gracias, siempre infórmeme, ¿verdad? Porque así ya quedo ya en la espera de que ustedes es por algún motivo personal, ¿verdad? Y eso es bien importante. Excelente, Manuel. Va, perfecto, muchas gracias por la comprensión. Bueno, bueno. Manuel, todavía falla lo que es el micrófono. Eh, Jesús Antonio. Bueno, quiero ver, ¿dónde está la lista? La lista de los estudiantes, por aquí la tengo. Vamos, no, no está aquí. Fundamentos, ok, ok, aquí está.
Son bastantes. Tenemos solo a Manuel, Jesús, Yancy, Lisette. Yancy Lisette estuvo la vez pasada. José Alexander también, ¿verdad? Kevin Antonio Villanueva Alas, que nunca se apareció. Santos David, no sé por qué no está. Santos David, hemos estado, digamos, igual que Manuel, hemos estado mensajeando, ¿verdad? Por WhatsApp, pero no sé, por quizás motivos de trabajo, no sé, ¿verdad? Ok, ya pasaron los minutos. Sí, correcto, correcto, Jesús. Yo creo que están en el trabajo, ¿verdad? Pero igual, o sea, bueno, vamos a dar inicio con respecto a lo que es la unidad número 2. Vean, vamos a iniciar solamente, bueno, sí quería dar unos detalles, pero solo vemos 2 estudiantes, ¿verdad? Entonces, igual, ok, pero igual, espero que Manuel, me pueda escuchar ahorita, ¿verdad? Para dar las indicaciones, porque ese es el problema, hay veces después, ¿verdad? Que no. Ok, lo primero, Jesús, lo que les quiero comentar es de que eh, para la asignación del laboratorio 2 estará disponible el día de domingo, ¿sí? ¿Y cómo será, para adelantarles cómo será este laboratorio? Va a ser un esfuerzo en conjunto entre el coordinador de la materia de fundamentos de matemática y lógica para computación. Y la entrega de este laboratorio lo van a tener hasta el 11 de abril, ¿sí? Esa sería una. La otra es que con respecto a la tarea 1 va a estar publicada también del día de mañana, ¿sí? La primera tarea, ¿sí? Entonces del día de mañana van a estar publicadas 2 cosas, ¿sí? La laboratorio 2 y también la tarea número 1. ¿De acuerdo, Antonio? Sí, cualquier conveniente, bueno, se los voy a compartir también en el grupo, ¿sí? Ok. Vamos a ir iniciando, ¿verdad, Jesús Antonio? En el, en el resumen de esta unidad número 2 es bien importante hablar de todas las características que tiene que ver con respecto a lo que es como las características que tiene un algoritmo, ¿sí? ¿Qué son las operaciones que se van a hacer en este algoritmo? ¿Sí? Entonces vamos a ver los distintos tipos de algoritmos que son bien importantes para la hora de hacer los programas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, las características que son bien importantes, ¿sí? Entonces,
Bueno, vamos a dar inicio con la tutoría porque ya se nos pasaron 20 minutos, ¿verdad? Y no quiero que nos pase lo mismo que el sábado pasado, pero eso era por problemas del enlace, ¿verdad? Entonces voy a comenzar a compartir, Jesús. Ok, ya apareció. Yancy. Ok, buenos días, Yancy. No sé si me escucha, Yancy. Yancy Lisette, ¿verdad? Yancy Lisette es. Buenos días, Yancy Lisette. ¿Me escucha? Buenos días, sí, escucho bien. Ok, solo vemos tres, ¿verdad? Le compartí un enlace nuevo para que no haya problemas para entrar, ¿verdad? Entonces, ya evitar ese motivo, ¿verdad? Ok, ya vemos tres, ¿verdad? Bueno, Manuel no sé si ya estará por acá, porque dijo que se iba a soltar, se iba a retirar un momentito, ¿verdad? Sigo acá. Ok, excelente. Entonces, ok, repitiendo lo que ya que está Yancy Lisset, decirles de que el laboratorio 1 no se los he calificado, he tenido unos inconvenientes personales, entonces, pero esos días se los voy a tener. A más tardar el martes yo voy a tener las notas, pero les voy a avisar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que ya están las notas del laboratorio 1. Y lo otro es, ya que está Yancy acá, de que mañana va a estar disponible el laboratorio 2 y también la tarea número 1, ¿sí? Eh, Les decía que la tarea 1 va a estar, digamos, emplasmada, tanto como va a estar relacionado como la materia que da, la materia del fundamentos de matemática como lógica matemática. De eso va a tratar la tarea número 1, pero mañana va a estar publicado, ¿sí? ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien ya con lo que les he dicho? Eso creo que son las dudas que puedan generar, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la parte de la presentación, ¿verdad? La parte de la presentación con respecto a esta tutoría número 2, ¿sí? Es bien importante que ustedes lean el material, ¿sí? Hablar de, más que todo, las operaciones que se van a hacer dentro de un algoritmo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es el proceso, que lo que hace el programa, cómo es la estructura de datos que tiene un programa. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? También vamos a ver la jerarquía, las operaciones, que está la potencia, está la suma, la resta, la multiplicación, la división, cómo se evalúa, ¿sí? Las jerarquías que tienen estas operaciones, también las comparaciones, ¿verdad? Igual, mayor que, ¿sí? Y también los, los operadores lógicos, es decir, el y, el o y la negación, que son bien importantes y se aplican en las condiciones para generar un programa. Y esas son las características que vamos a tener para ir ya ensamblando lo que es hacer un algoritmo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo leerlo? Por ejemplo, la calculadora tiene un programa, ¿verdad? Si usted hace una división, ya hay un programa que le da el resultado, ¿sí? Y son a través de operaciones, a través de un programa que está hecho con operaciones, ¿sí? Operaciones aritméticos, ¿sí? Con respecto a la suma, la división y la resta. Y vamos a ver también las cosas, por ejemplo, en este caso, lo que son eh, alguna forma de estructuras de datos, ¿sí? Entonces, voy a compartir ahorita, ¿sí?
Solamente me permite un momentito, ¿sí? Permite un momentito, antes de iniciar. Ok, ya vemos 4, ¿verdad? Ya aparece José Alexander Morales, ¿verdad? Ok, buenos días, José Alexander Morales. Sí, ingeniero, disculpe que hasta ahorita me pude conectar, no me podía conectar. Ok, les envió un enlace en el grupo, ¿verdad? Sí, con eso me logré conectar. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos, les decía y les comentaba de que mañana va a estar publicada la tarea número 2, perdón, la tarea número 1 y el laboratorio número 2. Mañana van a estar publicadas en la plataforma, ¿sí? Y con respecto al laboratorio 1, no les he calificado, ¿sí? Pero a más tardar el martes les voy a tener las notas. Igual les voy a avisar en el grupo, ¿sí? Estoy repitiendo lo que ya dije anteriormente para que todos sepan, ¿verdad? Entonces, siempre cuando califique alguna nota, siempre se los voy a decir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok. Ok, entonces vamos a dar inicio a lo que es la tutoría número 2 de la asignatura lógica para computación, ¿verdad? No sé si miran todo ya lo que es la presentación. La idea es que todos lo puedan ver, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Ok, gracias, Manuel. Entonces, las actividades a desarrollar. Vamos a hacer un resumen de lo que es algunas partes que son bien importantes y siempre me gusta darle lectura, ¿verdad? A lo que es eh, la unidad número 2. En este caso vamos a ver las operaciones y primitivas elementales, ¿verdad? Que tiene que ver dentro de un algoritmo o de un programa que se pueda hacer, ¿sí? Y vamos a ver algunos detalles con respecto a estas operaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, en el primer caso, ¿sí? Vamos a ver, esta unidad aprenderemos a resolver un problema por computadora, es decir, creando, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿verdad? Creando una estructura, ¿sí? De forma lógica, ¿sí? Si no podemos construir, ¿sí? Un algoritmo que tiene que ver, que lleve una lógica, una secuencia lógica, vamos a tener problemas a la hora de obtener los resultados, ¿sí? Otras cosas que nos exigen bastante, ¿sí? Para resolver un problema es hacer todas las cosas en orden. Si no tenemos las cosas en orden, vamos a tener problemas. Por ejemplo, definir una variable o asignarle valores a una variable, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Y también analizar, ¿sí? Analizar, ¿sí? Porque pueden haber errores que nosotros cometemos a la hora de hacer un algoritmo, ¿sí? Y eso es bien importante. Esas tres reglas para crear una estructura de forma lógica, ordenada y analítica nos va a llevar a tener un mejor éxito a la hora de resolver un problema en la vida real, ¿sí? ¿Y cómo se van a obtener? Bueno, mediante de varias etapas que son bien importantes para tener un buen éxito en el programa, ¿sí? De tal manera que cada etapa depende de lo anterior, ¿sí? Es una secuencia lógica, es decir, se debe llevar una secuencia lógica, ¿sí? Las etapas tienen que intervenir, es como las premisas. Para llegar a una conclusión necesitamos tener varias hipótesis, que esas hipótesis son nuestras premisas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la lógica, ¿sí? La secuencia. Por ejemplo,
Por ejemplo, si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿verdad? Por lógica, ¿sí? Pero lo anterior no se puede dar. Por ejemplo, pueden haber nubes en el cielo, pero no necesariamente está lloviendo. Puede estar nublado, ¿verdad? Entonces, esas son las características, la lógica que tenemos que seguir como para poder resolver un programa y la estructura que debe tener este programa, el lenguaje de programación que tiene que tener este problema que se quiere hacer, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, en el proceso y cada paso y cada etapa se exige, ¿sí?, un sumo cuidado en su elaboración, porque sí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las etapas en este caso son la primera, la definición y delimitación del problema, conocer el problema, buscar las premisas, ¿sí?, las hipótesis, qué variables de entrada pueden existir mediante un problema que tengamos para poder hacer nuestro algoritmo o programa, ¿sí? Ok. Y esto es bien importante, ¿verdad? Este es un resumen de lo anterior, ¿sí? Para resolver un problema, ¿sí? Para resolver un problema es fundamental conocer el enunciado del problema, entender el problema. Si no, no podemos poder solucionar. La idea es solucionar el problema y que sea eficaz, ¿sí? Entenderlo, analizarlo y delimitarlo por completo, es decir, tener las limitaciones, los datos que se tienen que conocer, ¿sí? Delimitar, es decir, los valores extremos a lo sumo que se pueden tener, ¿sí? Determinar con qué datos se cuenta, eso es bien importante, ¿sí? La formación que se desea obtener al darle la solución. Entonces, a veces es bien importante hacerlo manualmente, ¿verdad? Y verificar, ¿sí?, que todo funcione correctamente, ¿sí? Eso es bien importante a la hora de la definición de un problema, ¿sí? Conocer el enunciado, entenderlo, analizarlo. Son bien importantes todos esos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero conocer el área de un rectángulo, ¿cuáles serían las variables de entrada? ¿Cuáles serían las variables de entrada? Si quieren, por ejemplo, el área de un rectángulo. Las variables de entrada tenemos h, largo, L y ancho, ¿sí? Entonces, darle valores y después hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? El área es igual a ¿quién? A largo por ancho. Y ahí voy a tener el resultado que es el área, que es el dato de salida, ¿sí? Entonces tenemos entrada, el procedimiento o el proceso y la salida, que es lo que queremos que dé como resultado, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿sí? Ok, crear un pseudocódigo y su respectivo diagrama de flujo, ¿sí? Es decir, esta es la etapa para iniciar, ¿sí? Esta es la etapa para iniciar con la solución del problema por computadora, ¿verdad? Después de haber entendido bien lo que se va a resolver, es decir, el caso anterior, aquí se determinan los pasos a seguir o las instrucciones secuenciales, llevar un orden, ¿verdad? Llevar un orden lógico que debe llevar a cabo y el orden lógico no nos podemos saltar. Si no hacemos las cosas ordenadas, vamos a tener muchos problemas para poder tener, en este caso, resolver con satisfacción, con éxito, el problema. ¿Sí? Y secuencial, es una secuencia, ¿verdad? Y esa secuencia se va dando de las premisas, ¿sí? Las hipótesis. De las hipótesis vamos a ir avanzando hasta poder resolver el problema, ¿sí? De la ejecución para tener una solución eficiente al problema, ¿sí?
Esas son las características que uno tiene que tener. Rapidito, la prueba de ejecución, ¿sí? Teniendo ya elaborado el pseudocódigo, y ya vamos a ver esa parte más adelante, con su respectivo diagrama, ¿sí? Se realiza un seguimiento de cada uno de los pasos de forma manual, utilizando lápiz y papel, ¿sí? Esto es bien importante para comprobarlo, ¿sí? Y comprobar con datos si los resultados que se obtienen son los que se definieron en los pasos anteriores, ¿sí? Es decir, tenemos que comprobarlo a mano, ¿verdad? Para verificar que el programa, ¿sí? Los resultados sean los correctos, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Es decir, tener un problema, analizarlo, entenderlo, las hipótesis, con qué vamos a partir y qué es lo que yo quiero, el resultado. Por ejemplo, el material tiene un ejemplo, por ejemplo, las horas trabajadas, cuántos empleados hay en una empresa. Entonces todos trabajan ahora con programas, ¿verdad? Y esos son programas que se han hecho, ¿verdad? Para darle solución eficaz a los problemas que se enfrenta la sociedad, ¿sí? Y eso es bien importante. La prueba de ejecución manual, ¿sí? La codificación y digitación, ¿sí? En esta etapa consiste en escribir las instrucciones básicas del programa en esta unidad y de control adecuadas que puedan ser leídas por el computador, ¿sí? Por ejemplo, está lo que les decía, ¿verdad? Los lenguajes de programación que existen, ¿verdad? C++, Python, programación C, todos esos que son bien importantes a la hora de resolver programas. Y les decía en la tutoría pasada que Python es como que el más, se utilizan menos códigos para hacer un programa y da mejores resultados, ¿sí? Como que trabaja más eficaz, como que las operaciones las hace como más implícitas, ¿sí? Y la verdad que Python es una de las que más una de las que más se ha trabajado últimamente, ¿sí? Entonces, y de control adecuado, que puedan ser leídas por el computador del enunciado que se creó en el diagrama o pseudocódigo, es decir, hacer como un diagrama manualmente y después darlo al paso de digitación de ese programa, ¿sí? Y eso es bien importante. Luego está la compilación, es decir, correr el programa, ¿sí? Y en esta etapa, el computador revisa internamente cada instrucción si está escrita correctamente. A esto se le llama sintaxis. Cuando uno corre un programa y ha puesto alguna estructura mal, le dice error de sintaxis. Entonces lo que uno tiene que hacer es revisar el programa para darle, corregir ese programa para no tener ese problema, ¿sí? Que dependerá de cada lenguaje, es decir, cualquier lenguaje, por ejemplo, del lenguaje que se esté trabajando en ese caso, ¿sí? El computador las transcribe en la memoria del lenguaje, utilizando al lenguaje de máquina para obtener el programa objeto, ¿sí? El programa objeto es aquel que se encuentra en el lenguaje de la máquina entre 0 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí lo importante es de compilar es de que el programa pueda correr correctamente, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Eso es bien importante. La ejecución del pseudocódigo, ¿sí? Después de haber compilado el programa, como les decía anteriormente, ¿sí? Programa fuente y convertido a programa objeto, este es ejecutado por el computador para llegar a obtener los resultados esperados que se planteó en la codificación. Es decir, tenemos que tener bien escrito, ¿sí? En el lenguaje que se está trabajando, porque si no va a dar problemas el programa, ¿sí?
Y entonces, y aquí es donde intervienen muchas cosas, los conectivos lógicos que son bien importantes para la ejecución de un problema, más que todo que tengan que ver con operaciones matemáticas, ¿sí? También las operaciones aritméticas, que se las he mencionado, los vamos a ver más adelante, pero estos son todos los pasos para seguir, para hacer un programa, ¿sí? Y lo último, en este caso, la evaluación de los resultados. ¿Qué nos quiere decir esto? De que cuando ya se ejecuta el programa y esté todo correcto, ¿sí? Tenemos que comprobar, ¿sí? Y aquí viene, después de obtener los resultados obtenidos en la ejecución, se evalúan para verificar si son correctos en el caso que no son, ¿sí? Si hace una revisión de todas las etapas anteriores, ¿sí? En el caso que no, que hagan errores, ¿verdad? Para ver dónde está la falla o error y poder corregirla y luego evaluar nuevamente hasta obtener los resultados correctos del problema, ¿sí? Entonces, este solo es un bosquejo teórico de todos los pasos para poder hacer un programa, ¿sí? Ahora bien, terminando todo eso, haciendo un resumen de todo esto, ¿sí? Ya les dije, analizar, lógico y ordenar. El orden es bien importante para poder ejercer un programa. No sé con lo anterior, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. O si no, podemos continuar, porque hay muchas cosas que tenemos que ver. Y vamos a ver todas las partes que tiene que ver un programa, para hacer un programa, todas las partes, ¿sí? Y nuevamente ya después vamos a poder resolver. Por ejemplo, yo quiero resolver un problema, por ejemplo, quiero saber si un número es positivo, ¿sí? Entonces tenemos tres casos. La variable entrada puede ser n, un número entero, una variable, y le podemos poner una condición, que es lo que vamos a ver más adelante, que son bien importantes todas las etapas que debe de tener un programa, ¿sí? Ok, entonces los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que hay? ¿Quién me puede decir los tipos de datos que hay? Los tipos de datos que se pueden manejar. ¿Sí? Los programas, hay dos tipos de datos, ¿sí? Numéricos. Numéricos. Ajá, esa es una. Lógicos. Texto. El texto, ¿verdad? Lo lógico, excelente. Lo lógico es, digamos, más que todo para poder, digamos, establecer unas condiciones, ¿verdad? ¿Sí? Y ya vamos a ver más adelante. Pero son dos tipos de datos, ¿sí? Los numéricos y las cadenas, un texto, ¿sí? Una lista de palabras. Pero los numéricos se trabajan con muchos datos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos esos tipos de datos. ¿Para qué nos van a servir los numéricos? Para poder realizar cálculos. Y ahí vienen los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos que conocemos? Por ejemplo, la multiplicación, la suma, los paréntesis, la potencia, ¿sí? Y también se pueden hacer programas que solo tengan que ver, no tengan que ver con cálculos, sino que tengan que ver con texto, ¿sí? O combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el material estaba un ejemplo donde decía de que, por ejemplo, cómo preparar, cómo hacer, digamos, eh, cocinar, digamos, algo, ¿sí? Entonces tiene que llevar un orden, ¿verdad? Ahí no necesitan, digamos, bueno, algunos ingredientes que le pueden agregar para hacer lo que es alguna comida, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, correcto, son dos, ¿verdad? Numérico y las cadenas, ¿sí?
Los lenguajes de programación soportan dos tipos de datos, ¿sí? ¿Y esos cuáles son? La cadena y los numéricos, ¿verdad? Conocidos también como string, ¿sí? Recuerden una parte bien importante que en el lenguaje de programación se van a utilizar cosas de inglés, ¿verdad? Unas palabras de inglés reservadas al lenguaje de programación que se está utilizando, ¿sí? Por ejemplo, la vez pasada le mencionaba el for, el else, el while, el for para. El for siempre se ocupa más que todo para un ciclo, ¿verdad? Cuando se repiten, ¿sí? Por ejemplo, en matemática hay un programa que se puede hacer para generar, por ejemplo, los números de Fibonacci. No sé si han escuchado eso. Hay una fórmula y hay un programa que genera secuencialmente los números de Fibonacci, ¿sí? Entonces, el ciclo son bien importantes y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, una de las cosas bien importantes, conocidas también como string, se utilizan para procesar datos de tipo carácter o texto puro, ¿sí? Y se escriben generalmente entre comillas, ¿verdad? Algunos programas siempre generalmente para agregar un texto siempre lo ponen entre comillas, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de datos, uno de cadena y otro de numérico. Y en estos numéricos hay otros de dos formas que se pueden ver los numéricos, que se pueden trabajar. En este caso, ¿sí? Estos datos sirven para procesar diferentes tipos de números que pueden ser reales o enteros. Todo número entero es un real, pero no todo número real es un entero. ¿Sí? ¿Quién me puede decir un número entero? ¿Quién me puede decir un número entero? Por ejemplo, 2 es un número entero. ¿Sí? Cuando decimos que 2 es un número entero, ¿cómo es un número real? Un número entero es un número real también, pero no todo número real es un entero. ¿Quién me puede decir un número real? El real es todo lo que conocemos. ¿Sí? Menos 1, menos 2. ¿Hola? Ajá, sí, dígame. Sí, dos números, un número que sea real, cualquiera, son todos los que conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, pi es un número real, pero no es un número entero. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Quién me puede decir un número real? Ajá. Ok, no quieren participar, ¿verdad? No tengan pena al equivocarse, ¿sí? Todos nos equivocamos, ¿sí? Somos seres humanos, no somos perfectos. Y lo que necesito yo es que me puedan participar, ¿sí? Un número real es cualquiera. 0.5, un medio igual a un medio, un tercio, pi, raíz de 2, raíz cuadrada de 5, cualquiera. ¿Sí? Entonces, los lenguajes de programación trabajan estos dos tipos de datos, cadena y numérico, pero los numéricos tenemos dos tipos de datos, dos tipos de datos, ¿sí? Estos tipos de números, en este caso son los reales y los enteros. Por ejemplo, el valor de pi. El valor de pi, ustedes saben generalmente que es 3.1416 y sigue, ¿verdad? 2.14, 16, 15, un número. Este número, todo lo que yo he puesto en amarillo es un número real, ¿sí? Pero
solo el 3 es un número entero, ¿sí? Entonces 3 es un número entero. Si yo pongo 3.4 es un número real. 0.5, raíz cuarta de 72, por ejemplo, ¿sí? Con los números que se van a estar trabajando. ¿Y para qué nos va a servir estos números? Para poderle asignar a las variables de entradas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Como les digo, tenemos que ver un poquito de que los programas siempre se trabajan en inglés, ¿verdad? Eso es bien, el lenguaje que tienen como reserva, los lenguajes de programación, como les mencionaba anteriormente, el for, el if, el si, que es una condición, lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es generar todas las características importantes para saber cómo podemos hacer un programa, ¿sí? A través de un problema, a resolver, ¿sí? Ok. Identificadores. ¿Qué se les viene la palabra de identificadores? Porque eso es bien importante definirlo. Identificar, ¿verdad? Y aquí es donde vienen lo que son los nombres. Identificar. Por ejemplo, yo quiero conocer el área, ¿sí? Entonces a L le puedo dar largo, de ancho le puedo dar A y ya le estoy asignando, ¿sí? Le estoy asignando, ¿sí? Y se identifican esos nombres que le damos. En este caso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Son los nombres con los que se identifican a los datos en un programa, ¿sí? Por ejemplo, para generar el área de un rectángulo necesito el área base por altura o largo por ancho. Necesito valores de entrada, largo y de ancho, para poder hacer el procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento aritmético? Que el área, por ejemplo esto, ¿verdad? Tenemos el rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos las variables de entrada, ¿sí? En este caso son ancho, le pongo A, y este va a ser A el ancho, y en este caso L de largo. Entonces el área del rectángulo, le voy a poner una R pequeña, va a ser igual a ¿quién? A ancho por largo, pero el por lo va a entender como un asterisco, ¿sí? No va a ser el X que conocemos por, ¿sí? No, que va a ser A multiplicado por largo. Este va a ser la operación aritmética que se va a dar. ¿Y qué quiero como resultado yo? El resultado del área, ¿sí? Por ejemplo, si el ancho vale, por ejemplo, 3 centímetros y el largo vale 9 por 3, 27. Entonces, yo quiero que me dé 27 metros cuadrados, por ejemplo, así. Vamos a poner metros y metros o centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos entrada. Hay que definir la variable, ¿sí? Definir las variables en este caso que yo quiero de entrada, que en este caso son A, el área 3 metros, largo 9 metros, y tenemos el proceso o la operación aritmética, en este caso, que es el producto, ¿sí? Y el resultado que yo quiero, la salida que yo quiero, ¿sí? Que es en este caso el área 9 por 3, 27 metros cuadrados, ¿sí? Entonces se definen lo que yo les mencionaba, ¿sí? Se identifican a los datos en un programa. Pueden ser constantes, ¿sí? Pueden ser variables o funciones, que las funciones se van a ver más adelante, ¿sí? Procedimientos u otras entidades en un programa, como les decía. Manejar funciones es bien importante también, pero eso creo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? No sé en qué unidad tiene que ver, pero es bien importante hablar de las funciones. Entonces tenemos entrada, proceso y salida. La entrada, el largo por el ancho, y el proceso,
la fórmula, el área de un rectángulo que es igual a ancho por largo, ¿sí? Y el área de rectángulo que es la salida, que es lo que yo quiero que el programa me dé, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, podemos identificar, yo le he puesto A, pero otros le pueden poner, por ejemplo, nombre, apellido, nota 1 o promedio, ¿sí? El promedio puede ser el promedio de las notas Entonces, tenemos, por ejemplo, el nombre, apellido, nota 1, promedio. Ok. Esos identificadores, ¿verdad? Y esos son los que vamos a jugar. Vamos a ver más adelante un poco. No sé si hay preguntas con los identificadores. Asignarle un valor o nombre para identificar los datos. Eso es bien importante en un programa. Entonces vamos a ver, por cuestión de tiempo, las constantes y qué son las variables. ¿Qué tienen que ver las constantes? Cuando tenemos datos que son constantes en este caso, ¿sí? Pues bueno, las constantes son valores que contienen un identificador, ¿sí? Que no pueden cambiar en un programa. Es decir, que durante la ejecución siempre se va a mantener ese valor que contiene un identificador, ¿sí? Por ejemplo, si A vale 3 y al ejecutar el programa va a valer 3 en todo el proceso del programa. No va a cambiar, por eso se le llama constante, ¿sí? Es decir, se mantiene constante. Esta puede ser numérica, alfanumérica, es decir, que contiene tanto letras como números o también solo cadenas. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, nombre, apellido, nota 1, promedio, ¿sí? ¿Qué son las variables? El valor que toma el identificador que puede variar en la ejecución del programa, ¿sí? Una variable puede contener un número entero o real o una cadena de texto, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las variables? El valor que toma el identificador que puede variar en la ejecución del programa. ¿Cuál es la diferencia entre el constante y la variable? Que la variable puede cambiar, pero la constante no puede cambiar. Esa se mantiene en todo el resto del programa. Pero ahorita no, como les digo, estamos viendo las partes como para después poder ejecutar un programa o un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, un valor constante es que no va a cambiar en todo el programa y la variable sí, ¿verdad? Puede cambiar en todo. Ya vamos a ver más adelante algunos detalles. Entonces vemos constante, variable, ¿sí? Hemos visto los dos tipos de datos que pueden ser cadena y pueden ser numéricas. En las numéricas, ¿qué tenemos? Puede ser un número real o puede ser un número entero, ¿sí? Los números reales creo que es en inglés, si no me recuerdo, float y en enteros int, ¿sí? Por eso les dije, es bien importante saber cómo trabajar el lenguaje de programación en inglés, ¿verdad? Eso va a ser bien importante, ¿sí? Ok. Los operadores o el proceso que yo necesito hacer. Vean que estamos viendo todas las partes de lo que es un programa, ¿sí? Estamos viendo las partes que los operadores, ya lo mencioné, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores? ¿Sí? Los operadores son elementos de un lenguaje que nos permite asignar, calcular y comparar expresiones. ¿Sí? Al comparar, ¿qué vamos a tener de resultado? En el material tienen unos ejemplos ahí. Por ejemplo, puedo poner yo acá, 2 es mayor que 1. ¿Es verdadero o es falso?
2 es mayor que 1, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Y eso les vamos a llamar booleanos. Les va a dar false o true, verdadero. Eso se va a dar, eso se va a ver también en el lenguaje de programación cuando estemos ya ejecutando el programa. ¿Sí? Excelente. Es verdadero. ¿Sí? Entonces, siempre lo conocen como true. True. Y el otro como false, que es falso, ¿verdad? Quiero ver falso. ¿Sí? Perdón, que a veces cuesta escribir aquí, ¿verdad? Falso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo 2 es mayor que 8, nosotros sabemos que eso es 2 no es mayor que 8. Entonces, ¿qué es? Falso. Es la palabra comparar. Expresiones. ¿Sí? Y en matemática esto se le llama desigualdades, ¿verdad? En matemática esto se le llama desigualdades. Calcular. ¿Qué es lo que habíamos hecho para calcular el área de un rectángulo? Habíamos puesto, si ustedes recuerdan, el área de un rectángulo, ¿sí? Que era igual a ancho multiplicado, asterisco que significa multiplicación, ¿verdad? Por largo. Estos son los cálculos que se necesitan hacer. Y asignar, darle valores a las variables de entrada. Y esas son las que vamos a ver. Por eso les digo que estamos viendo todas las partes para poder hacer, resolver un problema, es decir, a través de hacer un programa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les, todos, no sé si han comido, bueno, yo no juego eso, ¿verdad? Sí, Free Fire, ¿verdad? Que, por ejemplo, no, bueno, la verdad yo, les voy a ser sincero, yo aprendí a jugar, sí, pero igual no, la verdad no, no soy de aquellos que me gusta, digamos, o agarro vicio de eso, no, ¿verdad? Solo me acuerdo nomás porque tengo, desde que salió, tengo como, no sé, tengo bastante de no jugarlo, ¿verdad? Pero donde cae, no sé cómo, tira como una circunferencia, no sé si han jugado ustedes eso, ¿verdad? Más que todo los varones que juegan bastante eso, ¿verdad? No sé, cuando tira una circunferencia, no sé, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con cálculos, ¿sí? Cuando mira la circunferencia, eso es una figura geométrica de matemáticas. Y ahí van los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos disparos puede tener, digamos, no sé, una pistola, por ejemplo, un ejemplo, o se le acabaron, o no sé. Entonces, todo eso cuenta, va contando como un contador, ¿verdad? En el programa, la ejecución de un programa, ¿sí? Por ejemplo, se hacen programas para jugar, un problema para jugar dama, un juego de damas china, no sé si lo conocen, ¿sí? Por ejemplo, el otro juego como es Clash of Clans parece, ¿verdad? De que cuándo pueden ser más fuertes los que pelean y todo eso, depende en qué nivel estén, y todo eso tiene que ver con números, ¿verdad? Cálculos, ¿sí? Entonces, y eso es bien importante manejar, ¿sí? Y aquí vienen los operadores, ¿sí? Esto es bien importante, y eso es lo que vamos a ver. Sí, como les digo, yo sí aprendí a jugar, pero no soy de aquellos que, como otros, veo yo que muchos jóvenes ahora en día solo jugando pasan, ¿verdad? No, lo recomendable es no agarrar vicios de eso, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ahí eh, hay programas que tienen hasta 1000 códigos, 3000 códigos. ¿Cómo se hace el programa? ¿Sí? Son muchos códigos los que se manejan, pero eso se va haciendo, se va practicando poco a poco. ¿Sí? Entonces, eh, estos operadores, porque son bien importantes en el proceso de hacer el programa. ¿Sí? Eso es bien importante. Por ejemplo, ¿cuáles son en este caso? Permítanme, ok. Estos operadores pueden ser como aritmético de asignación, es decir, asignarle un valor a una variable, de comparación, comparar, y lógico o de relación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Estos son los operadores y eso es lo que vamos a dar como resultado más adelante, ¿sí?
Ok, entonces calcular y comparar. Al comparar, ¿qué vamos a decir? Si es verdadero o es falso. Si pasa esto o pasa lo otro. ¿Sí? Entonces debemos conocer los operadores. Vamos a ver los aritméticos ahorita. ¿Sí? Como les digo, no es fácil conocer todas las partes de un programa. ¿Sí? Y esas son las que estamos viendo. ¿Sí? No el lenguaje de programación, sino la forma como se pueden hacer. ¿Sí? Porque el lenguaje de programación hay diferentes, ¿verdad? Depende de cada programa, utilizan diferentes tipos de código o estructuras de datos, ¿sí? Ok, los operadores, como ya les había mencionado anteriormente, ¿cuáles son los operadores aritméticos? Son los más comunes que se utilizan en un programa. Siempre es bien importante. No necesariamente hay algunos programas que no utilizan operadores, ¿sí? No que puede ser un programa de texto nada más, ¿verdad? ¿Sí? De cadenas, lista de cadenas, que es lo que hemos visto anteriormente, y son ya manejados y conocidos como suma, que todos lo hemos visto, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación o la potencia, ¿sí? También podemos mencionar los paréntesis como operadores de agrupación. Entonces, estos son los operadores aritméticos y estos los conocemos desde que venimos de la escuela, ¿sí? Eso es bien importante. Tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos que respetar, y aquí viene la palabra bien importante, ¿sí? La jerarquía. ¿Qué significa la jerarquía? ¿Qué es lo que yo voy a resolver primero? Cuando tengo una expresión, ¿sí? Una expresión aritmética, ¿sí? De números reales y números enteros, ¿sí? ¿Y cuáles son los operadores? El de agrupación, que son paréntesis, ya sea, algunos se pueden utilizar corchetes, ¿verdad? Otros paréntesis, dependiendo de la complejidad del problema, ¿sí? Y este se le llama la operación, ¿cómo se llama? Agrupación. El i, que es el exponente o la potencia en este caso, ¿sí? 2 elevado al cuadrado, ¿sí? La computadora lo lee de esta forma, ¿verdad? 2 elevado al, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Que esto es igual a 4, ¿sí? Ok, de acá la jerarquía va descendiendo. La más alta, ¿cuál es? La agrupación. Es lo primero que tenemos que resolver, lo que está dentro del paréntesis. Porque tiene tiene mayor jerarquía, ¿sí? La segunda es la potencia. Después de resolver lo que está en agrupación, después viene la segunda, que en este caso es la potencia. Luego, la multiplicación, que en este caso, como les decía anteriormente, este se le conoce como conoce como potencia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los operadores, los conectivos lógicos, ¿verdad? Que este se le llama como I, ¿sí? El asterisco y tenemos la división. Y estos dos tienen igual de jerarquía para resolver un programa, ¿sí? Esto se le llama multiplicación y división. Y esta es la tercera, ¿sí? Y la suma y la resta son los más bajos. Es lo último que se van a operar, ¿sí? Más baja, esto es lo más bajo. Y estos son lo que se le llaman los operadores lógicos, ¿sí? Y vamos a ver en este caso, para utilizar los operadores, las computadoras utilizan algunas reglas como, no es como nosotros resolvemos en el cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Sino que se utilizan de esa forma.
El asterisco, que es multiplicación, la pleca, que es la división, la suma y la resta sí se manejan igual. ¿Sí? La potencia, que es como una, le llaman como gorrito, le llaman. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Y esto es bien importante, porque a la hora de hacer un programa y necesitamos hacer las operaciones, si no hacemos bien nos va a dar un resultado diferente, no al que nosotros esperamos. Entonces vamos otra vez, como les decía anteriormente, vamos al medio del programa y vamos a cambiar, ¿sí?, algunas cosas, al corregir algunas cosas dentro de las operaciones. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué nos dice el 1? Cuando hay una expresión con diferentes operadores, se debe ejecutar según el orden de jerarquía. ¿Cuál tiene mayor jerarquía, decíamos? Ayúdenme, por favor. Las operaciones de división y multiplicación. Las que tienen mayor jerarquía. Paréntesis. Paréntesis, ¿sí? Ok, vamos otra vez de nuevo para atrás, ¿sí? La más alta de la jerarquía es el que tiene, por ejemplo, el que tiene como que más poder, ¿verdad? Es lo que se va a resolver primero. Segundo está la potencia. La multiplicación y la división están como tercer lugar de la jerarquía. ¿Sí? Y la última están como la suma y la resta. No sé si alguien puede quitar ahí el audio. Ok, gracias. Entonces, creo que Manuel fue el que dijo, ¿verdad? Son las agrupaciones, pero bien importante. También la multiplicación y división tienen jerarquía, pero tiene mayor jerarquía la potencia que la multiplicación y la división. Y de la potencia, quien tiene mayor jerarquía es la agrupación. Y estos son los operadores que se van a utilizar en el programa. No me voy a poner la X del producto que uno hace, que le enseñan en la escuela, 5 por 6 es 30, ¿sí? Sino que van a ocupar el asterisco. ¿Sí? Y eso es bien importante, ver la jerarquía que tienen los operadores aritméticos. Porque si no, no vamos a esperar el resultado que necesitamos a resolver un problema y ejecutarlo en un programa. Entonces tenemos la agrupación, la potencia, la multiplicación y la división. Suma y resta. Ahí en el material creo que está, si no es el 4.2, el 4.5, hay varios ejemplos de las operaciones que se pueden hacer. Tienen que revisarlo. Ahí hay varios ejemplos. ¿Por qué? Esto nos va a servir para cuando queramos hacer un algoritmo, ¿sí?, o un diagrama, ¿sí?, nos va a servir cómo podemos hacer los procedimientos. ¿Sí? Porque si no, cuando se ejecute el programa nos va a dar error. ¿Por qué? No hemos utilizado los operadores como tienen que ser. Operadores paréntesis, este gorrito que es el símbolo de potencia, el asterisco que es la multiplicación, el entre, la pleca, que en este caso es la división, y la suma y la resta son iguales. Pero la más baja es la suma y la resta. ¿Sí? Ok, espero que haya quedado claro esto, ¿verdad? Porque es bien importante. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos, cuando hay una expresión con diferentes operadores, se debe ejecutar según el orden de la jerarquía. O sea, yo voy a resolver lo primero que me tengo que fijar que es lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor jerarquía. ¿Sí? Tiene la mayor jerarquía. Ok. Cuando hay paréntesis anidados o internos, debe ejecutarse primero. Internos, yo voy a ver lo que está dentro del paréntesis y eso es lo que voy a resolver primero. Si yo comienzo a resolver otro, me va a dar otro resultado y voy a tener errores. Y aquí hemos dicho bien importante, el orden, la estructura que tiene que tener un programa, tenemos que ser preciso y hay que tener mucha delicadeza, porque si no,
llega un momento que no hallamos dónde está el problema. ¿Sí? Entonces, si manejamos ordenados, claros, ¿sí? Vamos a evitar tener errores. ¿Sí? Vamos a evitar tener errores. Ok, cuando hay operadores con la misma jerarquía, díganme dos operadores que tienen igual de jerarquía. Suma y resta. Otra, Multiplicación y división. multiplicación y división, correcto. ¿Sí? Esas, pero cuando tengamos una expresión, cuando se tienen igual jerarquía, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe ir ejecutando el que está colocado más a la izquierda de la expresión. No me van a decir, porque tiene igual de jerarquía, yo voy a comenzar el que está a la derecha. Por eso quedan diferentes resultados. Cuidadito en eso. Cuando hay igualdad de jerarquía, yo veo el que está más a la izquierda. Correcto, el que está más a la izquierda. Y eso es bien importante en lo que es hacer las operaciones en una expresión, viendo qué es lo primero que voy a resolver. Y en este caso es lo que está dentro del paréntesis, porque tiene mayor. Si no hay, entonces me voy a las que tienen potencia. Si no hay potencia, entonces me voy a los que tienen producto o división. ¿Sí? Ok, veamos este ejemplo. Hay varios ejemplos en el material. Aquí lo vamos a resolver, o sea, el programa de un solo resuelve ya, ¿sí? Pero acá lo vamos a hacer por paso. ¿Qué es lo que hay? Yo me identifico lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene la mayor jerarquía. ¿Sí? Rápido pasa el tiempo. Ok, no creo que me ajuste el tiempo, pero igual. Ok. Entonces, ¿qué se resuelve primero? Lo que está dentro del paréntesis. Cualquiera puede decir, pero mire, licenciado, adentro hay una pleca, una división. ¿Sí? En este caso resuelven el operador con paréntesis que está más a la izquierda, por lo mismo, ¿verdad? Porque es el que está más a la izquierda. Exactamente, correcto. Aunque, Correcto, aunque tenga dentro una operación de menor jerarquía. Sí, exactamente. Sí, correcto. ¿Sí? Y Licenciado. así. Y en ese caso, ese paréntesis que tiene ahí la operación 6 dividido entre 2, esos paréntesis se refieren a los paréntesis anidados, porque veo que está dentro de Sí, otro para dentro de paréntesis también. paréntesis anidados, sí, correcto. O internos, ¿sí? Excelente. Pero en ese caso no se va a resolver ese primero, el anidado, sino que el que está más a la El que está izquierda. más, sí, correcto. El que está más a la izquierda, 2 más 1 es 3, y después vamos con los otros. ¿Sí? Por ejemplo, 6 entre 2, ¿sí? El que está más interno o anidado, ¿sí? Cuando hay más paréntesis, es decir, cuando hay más paréntesis, ¿sí? Entonces, en este caso, 2 más 1 comenzamos a resolver, 3, ¿sí? Y lo dejamos como está. Y entonces, como este está más interno, ¿sí? O anidados, ¿sí? 6 entre 2, esto nos va a dar 3, ¿sí? Ahora seguimos teniendo un paréntesis, ¿sí? Y es lo que vamos a resolver que la mayor jerarquía, ¿verdad? Lo que está dentro, ¿sí? La potencia sería. La potencia, ¿verdad? Correcto, que sería 2 al cubo, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es 8, ¿sí? Y ahora se resuelve lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ok, aquí aparece un paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 10 por 8 nos va a dar 80, ¿sí?
Entonces, pero acá tenemos una multiplicación, una suma y una resta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene mayor jerarquía? La multiplicación tiene mayor jerarquía, tanto como la suma, más que la suma y la resta. Entonces, 3 por 5, 15, y ya tenemos solo suma y ¿quién? Y resta. Pero acá, lo que les decía, tienen igual jerarquía, pero nosotros vamos a resolver lo que está más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, 15 más 80, nosotros sabemos que es 95. 95 menos 10, eso va a ser igual a 85. Por eso les decía, en este caso, de que los operadores, ¿cómo los vamos a utilizar? ¿Sí? Eso es bien importante. Ok, entonces, quiero ver, entonces vamos a continuar, ¿verdad? El comparación, ¿verdad? Ya vimos los operadores aritméticos y vamos con la comparación, ¿sí? Ok, en este caso vamos a tener los operadores de comparación. Son llamados también de relación o relacionales y sirven para comparar dos expresiones. Es la que los decía anteriormente, ¿sí? Cuando 2 es mayor que 1, le decían que era verdadero, y cuando le decía que 2 era mayor que 8, eso era falso, ¿sí? Entonces, tenemos, en este caso tenemos la comparación, ¿sí? Las operaciones, ¿verdad? Tenemos el operador igual. Algunos funcionan como dos iguales, ¿sí? ¿Sí? Pero ahorita lo estamos viendo acá, ¿verdad? Algunos lo manejan como dos iguales, ¿sí? Cuando quieren comparar dos expresiones. Así lo ponen algunos lenguajes de programación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos ya de lleno, ¿verdad? Ok, entonces, este se llama igual que, todos lo conocemos. Esto se llama diferente. Diferente que, ¿sí? Este se llama menor que, mayor que, menor o igual que. ¿Qué significa el o? Que puede pasar, en este caso, que este o es bien importante. O puede ser menor o es igual. Con alguna de las dos cosas que pasen, eso va a ser verdadero. Por ejemplo, si yo les digo 5 es menor o igual que 6. Pero 5 no es igual a 6, pero sí es menor. Entonces es verdadero. La V de verdadero, true. ¿Sí? O está este otro, mayor o igual que. ¿Sí? El o, ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Del o. Pero estos son los operadores de comparación. Cuando dos expresiones son iguales, son diferentes, menor, mayor, ¿sí? Entonces, estos son los operadores que son bien importantes, que se van a manejar dentro de a la hora de hacer un programa, ¿sí? El que menos se utiliza es este, ¿verdad? Es el que menos usual, ¿sí? Ok, bien. Logísticos, la lógica, y estos son bien importantes, ¿sí? Y está en inglés, como les digo, ¿verdad? Este es I, este es O, ¿sí? Y este es not, la negación de algo, ¿sí? Y eso es bien importante para, digamos, en este caso, ¿qué vamos a hacer con lo logístico? El I, el O y el not, ¿sí? El O
vamos a ver algunas de las cosas bien importantes con los operadores logísticos. Y esto es lo siguiente. ¿Sí? Los operadores lógicos son llamados también booleanos. ¿Sí? Son los que al ser comparados, utilizados, los operadores de comparación únicamente pueden obtener dos resultados, verdadero o falso. ¿Sí? Lo que les decía, ¿verdad? Cuando teníamos en este caso de que 2 era mayor que 8, ¿sí? ¿Qué esperábamos como resultado? Falso, ¿sí? Falso, ¿sí? 2 no es mayor que 8, entonces esto es falso. ¿Sí? Ok. Y aquí están. Operador. Operador. Not. La negación. ¿Sí? Vamos a jugar con la negación cuando queramos negar algo. ¿Sí? Negación. Se expresa como no. El y, ¿sí? Conjunción. ¿Sí? Negación, conjunción, or, que en este caso es la disyunción, el o. Y vamos a ver cuándo son verdaderos y cuándo van a ser falsas cuando comparemos dos expresiones. ¿Sí? Aquí tenemos el i, que se representa acá, y el o. ¿Sí? El not es la negación. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver vamos a ver ahorita. Vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Comparar, ¿verdad? Los operadores lógicos. ¿Cuándo es verdad y cuándo es falso? ¿Sí? Y eso vamos a tener como resultados también dentro de un programa, ¿sí? Y esto es la negación. Si una expresión es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Si tenemos una expresión que es verdadera, al negarla, ¿qué la vamos a hacer? Falsa. Si es falsa, al negarla, ¿cómo la vamos a convertir? Verdadera. ¿Sí? Y eso es bien importante. Conjunción. Una expresión es formada, ¿sí? Es formada por la conjunción de dos o más expresiones. Solo es verdadera si todas las expresiones de la conjunción son verdaderas. ¿Sí? Algunos se hacen hasta tablas de verdad que se ven en lógica matemática, ¿sí? Cuando cuando es tautología, se miran otros detalles ahí, ¿verdad? Tablas de verdad. Y ahí es donde se ocupan los conectivos lógicos, ¿sí? Y ahí hay más, ¿verdad? No solo, pero los más clásicos son estos, ¿sí? El de la negación y el de la conjunción, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero lo de el y de la conjunción? Cuando todas las expresiones de la conjunción son verdaderas. Es decir, con una que sea falsa, entonces el resultado va a ser falso. ¿Sí? En cambio, el de la disyunción es diferente. El de la disyunción, en este caso, es diferente. Una expresión formada por la disyunción de dos o más expresiones. Solo es falsa si todas las expresiones de la conjunción de la disyunción, en este caso, son falsas. ¿Sí? Es decir, que con esta, si una expresión es verdadera y la otra es falsa, entonces es verdadera. Solo va a ser falsa si ambas son falsas. De ahí todas son verdaderas. En este va a ser verdadero cuando las dos expresiones van a ser verdaderas. Con una que sea falsa, ya es falso. Y estos son los tres conectivos, los más conocidos. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos la tabla que es bien importante, ¿sí? Tenemos que saber cuando necesitamos negar una expresión o comparar dos expresiones, ¿sí? Entonces, por eso, las operaciones o conectivos lógicos, el not, la negación, la disyunción, perdón, la conjunción, ¿sí? El I, el O, el O, el O, el O, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, si este es verdadero, la expresión 1, si tengo verdadera la expresión 1, al negar lo que voy a obtener, ¿qué voy a tener como resultado? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener los resultados? Dije, si es verdadero, al negarlo, ¿cómo lo voy a convertir? La expresión la voy a convertir en falso. Si es falso, al negarlo, lo voy a convertir en verdadero. ¿Sí? En este caso, solo contamos con una expresión. Tengo la expresión, si es verdadera, al negarla la hago falso. Si esa expresión 1 es falso, al negarlo, ¿qué la hago? Verdadero. Verdadero. Y estos son la estructura que se van a implementar dentro de un programa. ¿Sí? Entonces tenemos que saber todas estas características porque si no vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Para resolver un problema. ¿Sí? Ahora bien, voy a borrar acá, ¿sí? Y vamos a continuar. Vamos a continuar comparando. ¿Sí? Verdadero y verdadero. ¿Cuál es el resultado que yo voy a obtener? Verdadero. ¿Cómo nos decía el y en este caso cuándo iba a ser verdadero? Solamente iba a ser verdadero cuando las dos expresiones sean verdadero. En este caso tenemos la expresión 1 que es verdadero y verdadero. Y el conectivo y lo que me hace es obtener algo verdadero. ¿Sí? Verdadero. Cuando tenemos verdadero y falso, ¿qué voy a obtener? Automáticamente yo voy a obtener falso. Por la condición que le puse. ¿Cuándo van a ser verdaderos? Cuando las dos expresiones sean verdaderos o más expresiones sean verdaderos. ¿Sí? Verdadero y, verdadero y, verdadero y, verdadero y. Y pueden comparar dos o más expresiones. Como nos decía la diapositiva anterior. Tenemos falso y verdadero, ya sabemos que es falso. Y si tenemos falso y falso, entonces el resultado va a ser falso. ¿Sí? Va a ser falso. Es un poco más, como que más delicado el conectivo y. ¿Sí? Básicamente tenemos que aprendernos esta tabla, ¿verdad, ingeniero? Sí, sí, sí. Es bien importante porque lo van a necesitar a la hora de resolver un programa, ¿sí? Esto es bien importante que lo manejen exactamente, ¿sí? Porque van a aparecer de esa forma y cuando ya entremos a la hora de resolver algún programa, allí nos vamos a dar cuenta todo, digamos, todos estos detalles, todas estas características que se necesita. Ahí me van a disculpar por el audio, andan vendiendo allá afuera, comprensión ahí, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos, ¿verdad? El verdadero o verdadero siempre va a ser verdadero, solo va a ser falso cuando ambos sean falso. Así se aprende rápido, ¿sí? Por ejemplo, este es verdadero, la expresión 1. La expresión 2 es verdadero, entonces es verdadero. Verdadero o falso, como uno es verdadero, no importa el otro si es falso o verdadero, el resultado va a ser verdadero.
¿sí? Si es falso o verdadero, entonces yo voy a obtener verdadero, ¿sí? Y esto es bien importante que se aprendan, ¿verdad? ¿Sí? Estos conectivos lógicos o operadores lógicos, ¿sí? Hay otros, ¿verdad? Está está el o exclusivo, están las implicaciones, pero esos se ocupan menos a la hora de resolver el programa. Las implicaciones, el implica, la doble implicación, ¿sí? Hay muchos operadores conectivos, pero estamos viendo lo más como clásicos, los que más se ocupan, los que más se ven, ¿sí? Depende de la profundidad del programa, ¿verdad? Que se va a resolver. Entonces, los algoritmos, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿verdad? La mayoría de problemas pueden solucionarse creando acciones que puedan ejecutarse de forma repetitiva. Estas acciones se ordenan mediante pasos, como por ejemplo los pasos que sigo para llegar a una institución, ¿sí? Como les digo, es un orden, ¿verdad? Y eso lo vengo diciendo desde que iniciamos lo que es la presentación de la diapositiva, ¿sí? Y esto es, ¿verdad? Para ir al instituto, paso 1, en el material de la unidad 1 del resumen que hicieron aparecía unos detalles, ¿verdad? Cuando de la escalera, cuando quitar el foco, cuando era un robot. Espero que hayan leído esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a eso mismo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Qué es lo importante ahora? Que ya conocemos los operadores aritméticos, ¿sí? Los operadores, en este caso de comparación, el igual, el mayor o igual, el menor o igual. Y en este otro caso ya conocimos los operadores lógicos o conectivos lógicos, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo, paso 1, levantarse de la cama, el paso 2, bañarse, el paso 3, vestirse, el paso 4, desayunar, el paso 5, lavarse los dientes y el paso 6, salir con el bolsón hacia el instituto, ¿sí? Y que establece un orden, y eso es bien importante. Orden, analizar, ¿sí? Y la secuencia lógica, ¿sí? Pero esto cualquiera puede decir, bueno, no voy a desayunar porque me agarro la tarde o el bolsón. No, tiene que haber un orden, ¿verdad? ¿Sí? Como decía, como nosotros pensamos, la computadora es como manejar como un robot, ¿verdad? Que tiene que establecer un orden, ¿sí? Entonces, conceptos, ¿verdad? Veamos algunos conceptos de algoritmo, ¿sí? Algunos, Gonzalo Ferreira Cortés nos dice lo siguiente: un algoritmo es una serie finita de pasos o instrucciones que deben seguirse para resolver un problema, ¿sí? Según Guillermo Corre Uribe, un algoritmo es un conjunto de pasos, los pasos que hemos visto anteriormente, de la diapositiva anterior, instrucciones o acciones que se deben seguir para realizar ordenadamente para llegar a un fin determinado. Una serie de pasos finitos o instrucciones, ¿sí? Eso es lo que vemos por algoritmo, ¿sí? Tipos de algoritmo. Existen dos tipos de algoritmo. ¿Cuáles son? Los cualitativos y los cuantitativos, ¿sí? ¿Qué significan los cualitativos? Que no llevan operaciones como aritméticas, ¿verdad? Y los cuantitativos son los que vienen de cantidades, ¿sí? En estadística se miran estas dos variables que son bien importantes en la estadística, las cualitativas y los cuantitativos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles? Rapidito, por cuestión de tiempo, ¿sí? Existen dos grandes clases o tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos, ¿sí? Vamos a ver la definición de algoritmos cualitativos. Son todos aquellos pasos o instrucciones descritos por medio de palabras, caso cadena, ¿verdad? Que
sirven para llegar a la obtención de una respuesta o solución de un problema. Este es el primer tipo de algoritmo. Ejemplo. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo ingeniero. está? Bien. Mire, Henry, disculpe, ya pasé por aquí, ¿verdad que no? No, Sí, es- fíjese que no. fíjese que yo he entrado un Es- par de veces, pero lo vi ahí muy emocionado, ahí compartiendo con los alumnos y me fui a otra ah, sede. ok, Quería, correcto, ingeniero. quería saludar a los muchachos, no sé si me permite. Sí, correcto. Excelente. Bueno, muchachos, mi nombre es Salvador Amaru Flores, soy el coordinador de esta cátedra. Para mí es un gusto poder saludarlos. Paso solamente a hacer un par de anuncios. El primero sería, el día de mañana va a estar publicado en el aula virtual la tarea número 1 y las asignaciones del laboratorio 2, este laboratorio. Eh, Hay tiempo suficiente como para poder comenzarlos y terminarlos después de vacaciones, así que no quisiera yo irme con el peso moral de que ustedes no disfrutaron sus vacaciones por culpa de lógica para computación, ¿verdad? Así que espero que sí pase muy bien su periodo de vacaciones con las personas, con sus personas queridas y que lo pasen muy bien. Por favor, cuídense, vuelvan con cuidado. Ahora, también me gustaría consultar con ustedes si tienen alguna duda, sugerencia, comentario para el desarrollo de la cátedra, como la estamos llevando hasta ahora. No sé si Manuel, Jesús o Santos David, y aquí no logro identificar quién es MG030774. José Alexander Morales. Ah, ok, Sí. perfecto. Hola, José. No sé si alguien tendrá algún comentario o algo que agregar, sería un gusto. A ver, Santos David, adelante. Muy buenos días, ingeniero Salvador. Y al licenciado Henry también. Ay, disculpen. Vaya, en mi caso, fíjese, ingeniero, que el día, quiero ver qué día es que tuvimos tutoría, ingeniero Salvador, el antier, no, Y el jueves, sí, el jueves. jueves, ¿verdad? Entonces, yo entré a la tutoría de, quiero ver, había una de 6 a 7, no pude, de 7 a 8 entré en una de 7 a 8, de 8 a 9 no me dejó entrar, pero a la hora que yo ya estuve adentro, soy honesto, Adelante. se me fue por alto, no tenía tiempo por la tutoría que se hizo anteriormente, pero es que yo, vaya, cuando usted estuvo explicando lo de el proceso del algoritmo, yo me quedé pensando, ¿hay algún programa que ya se esté utilizando para esto o solo lo estuvimos viendo, como dijéramos, así físicamente, o sea que no estuvimos trabajando en ningún programa? Ok, Santos, bueno, creo que fue César Padilla quien se encargó de esa tutoría, no estoy muy seguro. Quiero comentarle, los algoritmos, sí hay bueno, un par de plataformas en las que se pueden desarrollar, como por ejemplo PSInt, que va a ser algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero prácticamente los algoritmos primero se pueden hacer en papel a mano sin ningún problema. Pero lo importante es ir comprendiendo la lógica que sustenta los algoritmos. Yo me imagino que eso es lo que se les ha estado explicando el día de hoy. Pero tenga en mente esto. Primero que nada, el algoritmo está basado en la lógica. Y la lógica es algo que nosotros tenemos que ejercitar. La lógica se basa en experiencias previas que nosotros hayamos tenido. Por eso es que al aproximarnos a los algoritmos, nos vamos acercando, por ejemplo, a situaciones como, por ejemplo, fui a comprar 3 manzanas y cada una valía $3. ¿Cuánto valía en total la compra que yo hice? Entonces, eso es un ejercicio muy básico porque en el desarrollo de la programación prácticamente todo se basa, absolutamente todo se basa en matemáticas, en conceptos de suma, resta, multiplicación, añadir y quitar prácticamente. Oh, ok, bueno, muchísimas gracias entonces, ingeniero. Bueno, Gracias. Santos, es un gusto. Bueno, si Bueno, no tienen alguna otra duda, algún otro comentario. ella, bueno, para mañana son la tarea 1 y el laboratorio número 2, ¿verdad? Sí, mañana va a estar publicada en el aula virtual. Ok, mañana. Sí, ya se lo había comentado, pero está bien porque Perfecto. Bueno.
Entonces, Henry, ya no les quito más tiempo. Les agradezco mucho por el tiempo, muchachos. De verdad, les deseo unas felices vacaciones, que la pasen muy bien. Nos vemos al regresar. Por favor, cuídense. O siempre ahí con cuidado, porque bueno, estos tiempos son un poco locos, ¿verdad? Así que siempre con protección, mascarilla y que lo disfruten. Bien. Nos Muchas vemos al gracias, regresar. ingeniero. Gracias. Un gusto, Santos. Cuídense, muchachos. Oye, ok. Ok, quiero ver. Jesús Antonio, como dice que no tiene, tiene problema ahorita con el micrófono, ¿verdad? Sí, quiero ver si serían después de vacaciones. Quiero ver, sí, más que todo después de vacaciones. Solo permítame un momentito que responderle a lo de, bueno, sí, Jesús Antonio, ¿verdad? Sí, bueno, para la entrega de la... Para el laboratorio 2, ingeniero, ¿qué contenido? Tal vez nos pudiera adelantar, si se sabe. Lo que es el laboratorio, ¿verdad? Como les decía, tengo pendiente todavía, pero más tarde el martes les voy a tener las tareas números. Luego, Jesús, tiene que ser siempre las dos. Va a estar el 11, sí, va a tener, bueno, con la tarea sí no cuándo, para cuándo, ¿verdad? Pero si no tengo entendido en el cronograma tiene que estar la fecha, ¿verdad? En el cronograma de actividades, ¿sí? Ahí tiene que estar, ¿sí? Entonces, como dice, respondiendo a Jesús Antonio, ¿verdad? Ambas serían después de vacaciones, ¿sí? Sí, tienen que ser vacaciones, ¿sí? Para que puedan dedicar los 2 días, ¿verdad? De vacaciones, porque yo sé que algunos trabajan, otros estudian, dos cosas que es complicado, ¿verdad? Entonces, pero les digo, es bien importante hacer el esfuerzo, ¿sí? Entonces, solamente para laboratorio número 2, que va a estar la entrega hasta para el domingo 11 de abril, ¿sí? Creo que las vacaciones terminan el 6 de abril y, bueno, todavía tienen 5 días después de vacaciones para poder hacer la entrega. Así que disculparme con todo, ¿verdad? Por la tutoría, la primera tutoría que estuvo, que hice, que se pudo dar, fue bien difícil porque tuve problemas con el enlace, ¿verdad? Sí, entonces, disculpas en ese caso. Sí, entonces, decirle, y como dijo el ingeniero, ok, Jesús dice que se escucha algo cortado. No sé si los demás escuchan algo cortado. Como no, yo estaba escuchando lo mismo, así como que se quedó todo pegado del yo, porque no sé si alguien preguntó con respecto a la tarea del laboratorio 2 y de la unidad, y no escuché, no entendí bien todo lo que se mencionó. Ok, ahorita sí me escucha, Santos David. Ahorita sí se escucha así como que bien fluido, todo está normal. Ok, que la tarea 2, perdón, laboratorio 2 va a estar para el 11 de abril. ¿Sí? La tarea no nos ha notificado, pero ahí está en el cronograma de actividades, que esa fue la que vimos hace 15 días. ¿Sí? Entonces, siempre van a ser después de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? Mañana va a estar la tarea 1 y el laboratorio 2. ¿Sí? Sí, bueno, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Estábamos viendo siempre las características, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el tiempo se nos fue, ¿verdad? Entonces, una de las cosas bien importantes es seguir siempre con la unidad número 2, ¿verdad?
siempre esta lógica para computación, primero es la parte teórica, ¿verdad? Y después vamos a lo que es a la práctica, ¿sí? Algo que se me olvidó fue de que la tarea, ustedes llevan la materia de fundamentos de matemática, sí, algo que antes de despedirme con ustedes, ok, pero que va a estar relacionado con la materia de fundamentos de matemática, ¿sí? Ok, aquí está, ¿verdad? Perdón, no, laboratorio 2 estará disponible el día domingo, será un esfuerzo en conjunto entre el coordinador de la materia de fundamentos de matemática y lógica para computación. Y se entregará el domingo 11 de abril, es decir, que va a tener relaciones con lo que se está viendo la materia de fundamentos de matemática, lo que es el laboratorio número 2, ¿sí? Pero eso mañana se les va a publicar, ¿verdad? Cualquier información yo le voy a estar dando en el grupo. Otra de las cosas, otra pregunta que les quiero comentar es en este caso de que no sé si falta alguien que del grupo, ¿sí? Porque a todos les mandé en el correo electrónico para obtener su número de WhatsApp, ¿verdad? Pero no sé si faltará alguien que no esté en el grupo, ¿sí? Que me lo puedan decir, porque a veces a veces el estudiante no se equivoca o entra a otras tutorías, no sé con eso cómo estamos. Ok, porque ahorita estamos, por ejemplo, tenemos quiero ver, José Alexander lo tenemos, ¿verdad? Jesús Antonio está también. Yancy creo que, bueno, Yancy creo que estaba, ¿verdad? Ok. Manuel Alfredo, Kevin Antonio no aparece, ¿verdad? Santo David Rodas, Humansor sí, ¿verdad? Entonces, solo creo que faltaría Kevin Antonio Villanueva Alas, pero no sé qué pasa con él. Discúlpeme, licenciado Henry o ingeniero Henry, discúlpeme. Licenciado Henry. Okay. Licenciado Henry, el alumno Kevin Antonio Villanueva Al, él dio de baja esta materia. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, Santos. Muchas gracias. Entonces, Bueno. esas son las informaciones pendientes que están, ¿verdad? Entonces mañana van a estar lo que es la publicación. Cualquier cosa yo les comunico en el WhatsApp. Nos vamos a quedar hasta acá. Siempre que leer la parte teórica de la unidad número 2, ¿verdad? Feliz tarde a todos y muchas gracias por haber estado en la tutoría número 2 de lógica para computación. Ok. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto. Gracias. Gracias igualmente, Santo. Un gusto a todos y felices vacaciones. Gracias igualmente, Manuel.